Buenos días, buenos días, señores alumnos. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. Buenos días, Buenos doctor. días. A ver, ¿quiénes van a presentar su noticia? Ya somos 41. Yo creo que podemos ir presentando ya la noticia. Doctor, yo le mandé la lista, pero yo puedo comenzar presentando. Sí, sí, o sea, van presentando, vas diciendo su nombre y presentan, ¿ya? Ya, doctor, entonces Ya, comenzamos por mí. ¿Ya? Alison Quispe. ya. Doctor, no tengo permiso para presentar pantalla. El problema es que después se me hace, bueno, pero preséntala nomás. A ver, para todos tus compañeros que te escuchen. No, sí, pero es que dice que no puedo presentar si usted está presentando. Ujú. A ver, ¿cómo hacemos? Tendrías que entrar entonces tú. A ver, entra. Ah, no. O si no, doctor, solo la leo. Sí, sí, ya. Ya, ya, ya. Eh, ya, mi noticia es sobre, bueno, el título es España vive su segundo mayor brote de virus del Nilo y que los vecinos protestarán por un mayor control de este, ¿no? La fecha de publicación de la noticia fue el 1 de septiembre, o sea, ayer, y nos dicen que básicamente la falta de medidas de prevención han provocado que el brote sea mayor. Eh, y por eso los ciudadanos de España, exactamente los andaluces, van a protestar para que el gobierno tome medidas necesarias, ¿no? También nos hablan de que las infecciones de este virus se da mediante o se transmiten mediante un vector que es el Culex. Y nos hablan de que este es el segundo mayor brote desde 2007 que se comenzó a vigilar esta enfermedad, ¿no? Hay 47 casos ya, siendo, eh, siendo la provincia de Sevilla la que contabiliza más casos en estos últimos meses, ¿no? El lugar es España, las personas, bueno, los pobladores de esta localidad. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el interés nacional? Porque nos permite entender la magnitud del brote de España para tomar medidas de precaución de este, ¿no? En Perú. Y interés internacional porque es importante que todos los países conozcan de este brote y de esta enfermedad para que tomen así medidas y eviten que se comience a propagar por más países, ¿no? En conclusión, esta noticia nos hace, bueno, tomar conciencia de esta enfermedad, ¿no? Y de tomar medidas. ¿Cuál Eso es es el todo, virus? doctor. ¿Cuál es el Ay, virus? el virus del Nilo, doctor. El virus del Nilo. Ajá, se Ya, conoce como la fiebre del Nilo. ya, fiebre del Nilo. Listo. Este es el segundo brote, entonces, ¿no? Ajá, sí, doctor. Ya, El segundo mayor, ya. ya. Ahora, ¿quién de mis compañeros sigue? A Acá ver, tengo ¿quién una sigue? lista. Yo podría presentar la segunda noticia. Ya A está ver, bien. ¿quién es? ¿Quién es? Cuba, Ventosilla, Allison. Cuba, Ventosilla, Allison. Aventos y Allison, ¿no? Ya, adelante. Ya. Bueno, el nombre de la noticia que encontré se llama Crisis en la salud mental, donde Perú registró un aumento de intentos de suicidio en un año con más de 1.300 casos, solo en el 2024. Fue publicado el 20 de agosto del 2024 y está en la revista Infobae. Bueno, básicamente el resumen de esta noticia nos hace referencia a que la salud mental del Perú se ha ido deteriorando este último año debido a que el Ministerio de Salud ha encontrado un 8% más de los casos de intentos de suicidio desde el 2023. Asimismo, han analizado varios casos desde el año 2016 a finales de julio hasta el 2024, donde vimos que los departamentos con mayor incidencia fueron Lima, con 383 casos, Arequipa, con 176, Loreto, 121, Huánuco, 117 y Ayacucho, con 108 casos. Con estos resultados se vieron que el sector de la población que fue más vulnerable fueron las mujeres, donde representan alrededor de un 71 a 21% de los casos registrados, siendo en la mayoría estudiantes de educación superior y educación secundaria.
es de un interés nacional y bueno, esto también podríamos decir que algunas personas vulnerables de estos casos son personas que tienen bajos recursos y que no tienen la posibilidad de poder estar en un salud atenderse en un centro de salud mental, personas con tendencia al estrés o incluso también personas con trastornos mentales, ¿no? La conclusión es que deberían fortalecerse las políticas de prevención y apoyo en salud mental, principalmente enfocadas en estos sectores de la población, donde se vio que los casos mayores fueron en Lima y en Arequipa. Gracias. A ver, el siguiente. Doctor, ¿puedo seguir yo? ¿Y a quién es? A ver, Yo, Alfonso Periona Juan. Ariona Juan, ya, adelante. Ok, mi noticia nos menciona, bueno, el título es el clado 1B del MPOX y tiene la fecha del 16 de agosto del 2024, tiene carácter nacional y nos menciona que en el Perú hasta el 10 de agosto del 2024 se han confirmado los 71 casos que fueron en varones, ¿no? Nos menciona que también que este tiene un alto porcentaje de infectados con las personas que tienen VIH o SIDA. El análisis genético nos menciona que este caso pertenece al clado 2B y debido a la propagación del nuevo clado del virus, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública e internacional. Están comprometidas mayormente las personas que viven en Lima y personas con VIH, SIDA o HSH, que vendría a ser hombres relaciones sexuales con otros hombres. Y bueno, están comprometidas también las personas que tienen contacto físico directo con un caso probable o confirmado y personas que presenten erupciones o sarpullidos genitales o en cualquier otra parte del cuerpo. En conclusión, se concluye que esta viruela del mono ha empezado a propagarse en el territorio y las autoridades de salud nacional empezaron con investigaciones y la detección intensa con la finalidad de controlar esta enfermedad y tomar decisiones adecuadas. Gracias. A ver, el Doctor, siguiente. ¿podría continuar yo? ¿Quién es? Doctor, un momento, ¿puede dejar entrar a mis compañeros? Están en sala de espera para continuar con la noticia. Ya, ya. A ver, ¿quién sigue? Yo, doctor Joseph Pérez. Ya, A adelante. ver, la noticia es, en el Perú aumenta por cuarto año consecutivo la cobertura de vacunación en menores de 3 años. La fecha fue el 29 de agosto a las 2:24 p.m. La fuente es la plataforma digital única del Estado peruano del MINSA. Como resumen, tenemos en el Perú, tras una disminución en las coberturas de vacunación en 2020 por la pandemia, se ha visto un aumento continuo en los índices de vacunación en menores de 3 años. Según el INEI, durante el primer semestre de este año, la cobertura de vacunación en niños menores de 3 años subió del 62,1% al 65,1%, 3 puntos porcentuales. También se observó un aumento en las coberturas para niños de 1 año y 1 año 3 meses. El esquema de vacunación para menores de 3 años incluye varias dosis para prevenir enfermedades como la TBC, hepatitis, tétanos, la polio y etc. La directora de inmunizaciones del MINSA, Magdalena Quepuy, destacó el esfuerzo de varias instituciones como el de salud, agradeciendo a los enfermeros, así como a los sectores sociales quienes visitan casa por casa, desplazándose a los lugares más lejanos para lograr esta meta. Y para continuar mejorando estas coberturas de protección, el MINSA llevará a cabo un barrido nacional de vacunación contra el sarampión y la polio del 15 de septiembre al 23 de octubre, con el objetivo de proteger a más de 2,8 millones de niños menores de 6 años. El interés es nacional, el lugar es en Perú, Lima, el tiempo es en la semana epidemiológica número 35. Las personas son los niños menores de 3 años. Eso es todo. Gracias. Gracias. Disculpe, A doctor, ver, ¿yo puedo decir mi noticia? pero ¿qué apellidas? Silva, Silva. Ya, adelante. Ya. El título de mi noticia es: Detectan primer caso de Mpox en Huancayo en lo que va del año.
La fecha es el 31 de agosto de 2024. Em, la fuente es RPP y bueno, el resumen sería que se registra el primer caso confirmado de Mpox en la región Junín, provincia de Huancayo. El paciente es un hombre de 43 años que se atendió en el nosocomio el 26 de julio de este año, el cual presentaba síntomas y también exantemas, y tras evaluaciones se confirmó en agosto que sí presentaba la viruela del mono. Además, también el paciente se encuentra monitoreado desde su vivienda y se cumplen los protocolos de la norma técnica del MINSA. Así también el caso se comunica a la DIRESA y se notifica a la red del Valle del Mantaro. El paciente recibe recomendaciones de aislamiento, en este caso nombra siendo 21 días desde la presencia de las lesiones hasta 21 días después de estas. Y como no es un caso grave, recibe un tratamiento a base de lo que son analgésicos y antihistamínicos. La noticia de interés nacional, ya que podemos ver el aumento de casos alrededor de todo el Perú, siendo en Lima la mayor cantidad de casos. Como ya vimos, el lugar es Huancayo, Junín, em, y las personas que están comprometidas son en alrededor de los adultos entre 30 y 59 años. En cuanto a la conclusión, se da que la detección y el manejo del primer caso de Mpox en Huancayo destaca la importancia de cumplir con los protocolos de salud y el monitoreo adecuado para poder evitar la propagación de la enfermedad. Gracias. Gracias. Doctor, disculpe, ¿puedo leer mi Buenos días, noticia? doctor. ¿Puedo preguntar? Pero qué apellida. Por eso con su compañera tienen que ir poniéndose de acuerdo. A ver, ¿quién sigue? Marcelo Zapata. Ya, Marcelo, adelante. Bueno, la noticia se titula Alerta epidemiológica por Mpox. ¿Cómo se manifiesta y cuál es la población de riesgo de la enfermedad? ¿Cuándo Bueno, el es? ¿De qué resumen de la fecha es? noticia, ¿De qué el fecha es 20 la? de agosto. 20 de agosto. Ya. Semanas. Bueno, por última vez la vas a presentar porque eso tienen ustedes que hacer Sí, una semana sí, sí. antes. Ya, adelante. Ya. Bueno, César Munaico, que es director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, menciona que la nueva variante de la enfermedad, que es el clado 1B, todavía no llega al país. Sin embargo, emitió una alerta epidemiológica y se están tomando las medidas de prevención necesarias, específicamente en los puntos de entrada al país. Bueno, el mecanismo de esta infección es mediante el consumo de carne cruda o tal vez el contacto directo con los animales, así como el contagio, así como el contagio que puede ocurrir de persona a persona mediante relaciones sexuales sin protección y por contacto directo con las lesiones. La transmisión de la enfermedad también se puede dar por aerosol porque estas lesiones se van a descamar y se recomienda el uso de mascarillas si algún familiar está afectado, ¿no? El interés pues va a ser claramente internacional y nacional porque también se menciona que bueno, en el lado internacional se menciona que esta nueva variante ya salió de África y si no me equivoco ya viajó hacia Suiza. Eso quiere decir que probablemente pueda llegar hasta el Perú, ¿no? Por eso también se menciona que es un interés nacional. Los comprometidos van a ser personas que tienen múltiples parejas sexuales o pacientes con VIH, con SIDA. Esta enfermedad también bueno, se presenta con fiebre, hinchazón en ganglios y lesiones parecidas a la varicela, que van a estar localizadas generalmente en la zona genital y también puede ser en la garganta o en la piel. En conclusión, pues la nueva variante de la viruela símica, clado 1B, ya salió de África y puede afectar a diferentes países. Por ello, se emitió la alerta epidemiológica con el fin de prevenir el ingreso de la nueva variante a nuestro país, tomando como mira los puntos de entrada, bueno, tomando como mira los puntos de entrada al país. Se recomienda que la vacunación sea solo a los grupos de alto riesgo y no se recomienda una vacunación masiva, ya que no se considera una pandemia aún. Eso es. Ya, gracias. A ver, el siguiente. Doctor, ¿puedo preguntar mi noticia, por favor? Sí, ¿qué apellidas? Javier Damián. Javier. Damián. Ya, adelante. Aquí. La noticia es respecto a la enfermedad de mano, pie y boca, que se da una alerta epidemiológica por brotes de esta. La fecha es del 7 de abril del 2023. La revista periódica de noticiero se basa mediante una nota de prensa que hizo el MINSA. En sí, esta noticia se da cuando el MINSA reporta que hubo una alerta epidemiológica debido a la ocurrencia de brotes de la enfermedad mano, pie y boca en varias regiones del país desde el 30 de marzo de 2023 y se han notificado alrededor de 165 casos en cuatro regiones: Ucayali, San Martín, Huánuco y Amazonas.
Esta enfermedad es causada por el enterovirus como el Coxsackie A16 y el enterovirus 71. Afecta principalmente a niños menores de 5 a 7 años y aunque la enfermedad es generalmente benigna, es altamente contagiosa, por lo que se ha tomado diferentes prevenciones como el lavado de manos frecuentes en estos lugares y también los cuidados respectivos. El interés local es nacional debido a la diseminación que tiene esta enfermedad en varias regiones del Perú. Quienes están comprometidos, como ya mencioné, las regiones afectadas fueron Ucayali, San Martín, Huánuco y Amazonas. El tiempo es desde la semana epidemiológica del 13 del año 2023, empezado desde el 30 de marzo aproximadamente. La persona afectada, los niños menores de 5 a 7 años. Como conclusión, esta enfermedad mano, pie y boca es una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente a la población infantil en el Perú. A pesar de su naturaleza generalmente benigna, la rápida propagación en escuelas y guarderías ha llevado al MINSA a tomar diferentes medidas preventivas y a emitir una alerta, ¿no? Para evitar esa propagación y el aumento en brotes. Y recomendación es incluir prácticas de lavado de manos, información sobre esta y evitar contacto con las personas infectadas. Ya. Gracias. El siguiente, a ver, creo que es el último, la última. ¿Hay Sí, alguien sigue el más? grupo de María Fe Vega y Andrea Zúñiga. A ver, ¿cómo? A ver, su apellido. Doctor, buenos días. Sí, Zúñiga Vázquez y Vega. Zúñiga Vázquez, ¿no? Sí, y Vega también, doctor. Ya, adelante. La noticia es sobre Extremadura. Extremadura notifica 7 casos nuevos del virus del Nilo, lo que eleva el número de infectados a 12. La fecha de la noticia es del miércoles 28 de agosto del 2024, Noticiero El Mundo. Extremadura ha reportado 7 nuevos casos de infección por el virus del Nilo occidental, elevando el total de afectados en la región a 12. Entre los nuevos casos destaca el ingreso hospitalario de una mujer de 47 años en el hospital de Don Benito Villanueva. Los otros 6 casos son asintomáticos, detectados a través de pruebas de PCR realizadas por el Banco Regional de Sangre. Este aumento de casos subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica en la región, especialmente en las zonas húmedas propensas a la proliferación de mosquitos, como las Vegas Altas de Guadiana, donde las autoridades locales han solicitado medidas preventivas. El virus del Nilo occidental transmitido por mosquitos ha mostrado un patrón de incremento en la incidencia no solo en Extremadura, sino también en Andalucía, donde se han registrado 53 casos desde el inicio del verano. Esta situación es preocupante ya que supera los casos reportados el año anterior y destaca la necesidad de intensificar las medidas de control de vectores y la vigilancia epidemiológica para prevenir un brote mayor. El interés es internacional. Las variables epidemiológicas sería el lugar Extremadura, personas sería personas adultas entre los 40 y 60 años y la conclusión es que los casos de contagio con virus del Nilo en la región de Extremadura están incrementando, donde la mayoría de casos son asintomáticos. Ya. Adelante. Gracias. La siguiente. La siguiente. Yo creo que ahí terminamos entonces. Sí, ¿No? sí, doctor. La señorita Ahí Vega. terminamos. Eso está en grupo con Andrea. Sí, dígame, doctor. Yo No, soy es grupo con... la noticia es personal, no es de Ah, ok, grupo. doctor. Mil ¿Ah? disculpas. En todo caso, yo y mi compañera Zúñiga avanzamos juntas esta noticia, pero Ya, ya ya. para la próxima lo vamos a hacer de forma individual. Listo, listo. Gracias. Ya, no hay problema. Ya, entonces miren, todo lo que han hablado, justamente si ustedes se dan cuenta cómo la epidemiología es importante en todo esto. ¿Ya? Porque imagínense si todas estas cosas no se tomarían en cuenta, no estaríamos pendientes de todo esto, ¿no? De la vigilancia epidemiológica. Estaríamos de repente con
algunas epidemias y algunas otra pandemia, ¿no? Entonces, ahí las medidas preventivas, ustedes mismos lo acaban de decir, en varias enfermedades, ¿no? Ahí tenemos también vectores, el Culex, y nosotros el mosquito, el Culex, acá lo tenemos también, acá en el Perú es cualquier cantidad de mosquito Culex. Entonces, basta que venga un caso importado, vamos a tener problemas. Entonces, por eso es que las fronteras a la actualidad están custodiadas, no por, que se llama con personal de salud, ¿no? Para eso existe la Organización Panamericana de la Salud, donde ha dado pues ¿qué se llama? El, el certificado sanitario internacional, ¿no? ¿Para qué? Para justamente controlar estas entradas de estas personas que pueden estar con problemas, ¿no? Ahora, en el caso de Huancayo, que acaban de mencionar los compañeras, posiblemente sea un caso importado, sea un caso de acá de Lima, que ha estado viviendo acá en Lima y se ha ido allá ¿qué se llama? A Huancayo, entonces ha llevado allá y ha hecho la enfermedad. Esos son casos importados. Así sea caso importado, es importante allá, porque hay que ver con qué personas ha estado esos días antes de presentar la enfermedad, ¿no? Hay que ver eso, es importante. Entonces, como les digo, miren qué importancia tiene lo que han hablado. Es bastante importante, ¿no? Y en lo cual pues, la epidemiología acá toma, que se llama una importancia grande, ¿no? Importante. ¿Por qué? Porque realmente nos ayuda a conocer muchas cosas que estamos viviendo a nivel mundial. Y no solamente a nivel mundial, ¿no? Que nosotros también podemos en algún momento llegar a tener esas enfermedades, ¿no? Justamente por falta de prevención, ¿no? Y hay una de las medidas preventivas que desde muchos años antes de Cristo incluso es el lavado de manos. Entonces es importante esa medida preventiva, ¿no? Y fíjense cuántas enfermedades nosotros podemos, que se llama, controlar, ¿no? Y también lo de las vacunas, que habló su compañero, ¿no? Importante también, porque en la pandemia no se ha logrado coberturar a un 100% de los niños menores de 3 años, que lo ha mencionado su compañero. Entonces, por eso se está haciendo ahora estas campañas de vacunación, ¿no? En un barrido para llegar a estos niños a protegerlos, los que no se han vacunado. Entonces, son medidas, todas son medidas preventivas justamente para todas las enfermedades que ustedes las acaban de mencionar, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el proceso salud-enfermedad, ¿ya? Están todos, ya han entrado todos, ¿no? No hay nadie más esperando, ¿no? Señorita delegada, Dicen que aún están esperando, doctor. No sé si los podría admitir. pero acá no me sale. Ah, ya, listo, ya. A ver, ya. Entonces, vamos a ver, los objetivos es conocer el concepto de epidemiología, sus utilidades, sus diferencias, bueno, ya lo hemos visto, hemos adelantado la clase pasada, describir el método epidemiológico y las distintas fases que lo componen, comprender y discutir los principales modelos, ventajas, inconvenientes, interpretar los conceptos de causa necesaria, diferenciar entre factores de riesgo y marcadores, distinguir entre asociación estadística y relaciones de causalidad entre variables. Acá vamos a ver la salud. ¿Ya? ¿Qué cosa es salud? Desde 1940 a 1950 mencionaban que el individuo que siente bienestar en ausencia de malestar, esa era salud. ¿Ya? Esa era salud. En 1941, Sigaritz, la salud, ¿ya? La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, ya dice, es algo positivo, una actitud gozosa y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida impone al individuo, ¿no? Esos son conceptos que se han venido dando, ¿no? En 1946 ya la Organización Mundial de la Salud menciona que es el completo bienestar, miren, físico, psíquico y social. Entonces abarca ya el completo bienestar de la persona, tanto en la parte física, ¿no? En la parte física y en la parte mental.
¿ya? Y parte social también, porque no solamente vamos a ver al individuo que no siente nada o que de repente no tiene ningún rasguño en su físico, ¿no? Sino también cómo vive esta persona, ¿no? Cómo vive. Entonces, por eso hablan de la parte social. Y no solo ausencia de la enfermedad. Pueden estar, por ejemplo, asintomáticos, ¿no? No hay ningún problema, pero ellos están con su problema mental, ¿ya? O con su problema social, que no pueden de repente cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces son situaciones que, por eso les digo, acá la salud, ¿no? Esta es un poco más completa, la de la Organización Mundial de la Salud en 1946, ¿ya? Y acá hay otras. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social que entró en vigor el 7 de abril de 1948. Y desde ahí no ha sido modificada, pues, ¿ya? Ahora, según la medicina oriental, vamos a hablar también que la salud la entienden como el resultado del equilibrio entre el medio ambiente interno y el externo, también como el equilibrio entre el yin y el yang, y lo llaman esto es vamos a ver la parte oriental, en la China, pues, ¿no? Japón. De manera que la enfermedad aparece cuando se genera, bien, una desarmonía entre estas dos fuerzas, ¿ya? Y acá miren cómo ha ido evolucionando prácticamente lo que es el concepto de salud, ¿no? Desde 1978, ¿no? Según Weinstein, conjunto de capacidades biopsicosociales de un individuo o de un colectivo. Ya no hablan solamente del individuo, sino de toda una población, ¿ya? Donde tales capacidades son de una gran diversidad y el postular de una sobre las otras responde a un procedimiento ideológico, una mejor calidad de vida, ¿ya? Miren lo que habla Weinstein. Y salud, según la Organización Mundial de la Salud, también ya en 1984, la salud es la capacidad, miren, de realizar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los problemas del ambiente. O sea, que el organismo reaccione, ¿no es cierto? Así a alguna enfermedad. Y también la población reaccione, ¿no? Frente a las situaciones que se le pueda presentar en su ambiente, ¿no? La salud es una responsabilidad compartida, responsabilidad multisectorial y es responsabilidad del sector salud. Así es, ¿ya? Entonces, esto está enmarcando, por eso la salud, ¿no? Cómo realmente refleja en una persona, en el individuo y en toda una población, ¿ya? Esto es lo que estamos viendo a la actualidad, ¿ya? Y una definición común, ¿no? En cuanto a la salud, mire, la salud es aquel estado en el que el individuo se siente bien y es capaz de realizar normalmente, sin dificultad, sus actividades habituales acorde con su edad. Lo normal es generalmente concebido como sano y lo anormal como enfermo. Eso es lo que realmente ustedes escuchan muchas veces en las personas, ¿no? Por eso a veces hay personas que no van a los establecimientos de salud o que no acuden a una consulta, ¿no? Justamente porque se sienten bien, ¿no? Pero no saben que de repente detrás de todo esto tienen problemas, ¿no? Porque ellos tienen que presentar alguna sintomatología para decir, de repente acudir a un centro de salud, ¿no? Y acá también hay otra, que bien, miren, es el bienestar físico, psicológico, social y espiritual entre el hombre y el entorno. Así es. Si yo estoy viviendo en un ambiente que no es el adecuado para mí, va a haber problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como ven, miren lo que es salud. La salud no solamente es pues que la persona venga, me diga, me siento mal, me duele mi cabeza, me duele mi cuerpo, ya, estás enfermo, pero hay que ver por qué le duele. De repente hay un problema porque se llama social, de repente no se alimenta bien, ¿no es cierto? Ahora, el dolor de cabeza en la alimentación, ustedes saben que si tiene una mayor ingesta ¿qué se llama? De carbohidratos, comida chatarra, de repente va a tener pues, su colesterol alto, entonces por eso le está doliendo la cabeza. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que articular y relacionar las situaciones que puedes tener tanto la persona
o una colectividad, ¿ya? Entonces, los antecedentes de todo esto de la salud, fíjense, la incidencia de riesgos, enfermedades y problemas sanitarios junto con la necesidad de actuar en pro de la salud de las poblaciones fueron reconocidas por los países de las Américas hace 100 años, ¿ya? Hace 100 años. En el curso de este proceso, nuestros países han ido ampliando el alcance de la acción epidemiológica, ¿ya? Y logrando avances en la salud pública. Así es. Hay muchas enfermedades, pues, con esto de las vacunas, con algunas medidas que se ha dado, se ha logrado controlar algunas enfermedades y otras erradicar, ¿no? Como la polio, por ejemplo, hemos erradicado, ¿no es cierto? La viruela, pero ahora estamos volviendo nuevamente con esto de la viruela, ¿no? La creación de la Oficina Panamericana de la Salud, por eso les digo, creada en 1902, ¿ya? La promulgación del Código Sanitario, ¿ya? Panamericano, 1924, y la dimensión del trabajo sanitario desplegado tras la adopción de la meta global de salud para todos, en 1977, ¿no? Donde se habla ya, pues, de la estrategia de la atención primaria de la salud, en 1978, que es en Alma Ata, ¿no es cierto? Vaya, son reflejo del compromiso histórico de nuestras sociedades por la salud pública panamericana. Por eso les digo, este código sanitario panamericano ahorita es el que realmente tenemos que poner en alerta por todas las enfermedades que ustedes mismos las han acabado de orar, ¿no? ¿Ya? En el COVID quizás no se tomó en cuenta todo eso desde un primer momento. Por eso es que llegaron pues personas infectadas y vinieron a hacer la enfermedad acá y sí, se diseminó, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es como ven, la declaración de Almata fue del 6 al 12 de septiembre de 1978, hace 46 años, ¿ya? Se realizó la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud de Almata, realizada en Kazajistán. Fue el evento de política de salud más importante de la década del 70, donde realmente, pues, estas conferencias que se dieron, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud, la OPS, UNICEF, ¿ya? Donde realmente se comprometen pues todos los estados que están en esta reunión cumbre, donde se plantean salud para todos en el año 2000. Fíjense, han pasado 24 años y posiblemente estemos viendo, apareciendo con nuevas enfermedades, ¿ya? Con nuevas enfermedades. O sea, hay una emergencia de enfermedades. En Astana, Kazajistán, 25 de octubre del 2018 también. Países de todo el mundo firmaron hoy la declaración de Astana. También ha habido otra reunión en esta fecha, ya, donde prometieron, miren, fíjense, como no lograron nada hasta el año 2000, o sea, no llegaron a cumplir con los objetivos a un 100%, se vuelven a reunir donde se promete pues fortalecer los sistemas de atención primaria de la salud, ¿ya? Como un paso esencial para lograr la cobertura universal de salud, ¿ya? La declaración de Astana reafirma la histórica declaración de Almata de 1971, ¿ya? Entonces, donde se reúnen pues todos los líderes mundiales y se comprometen pues a mejorar la salud, a dar calidades, ¿no? De vida a las personas, ¿ya? Porque como les vuelvo a repetir, la salud es un derecho y eso está escrito dentro de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y aparte de esto, hay que se llama eh, objetivos que cumplir y el Estado se ha comprometido, o sea, hay objetivos que tiene que cumplir el Estado, lo cual pues no lo está cumpliendo como realmente se debería hacer. Y ya yo les he mencionado que nosotros para tener un buen sistema de salud acá en nuestro país deberíamos tener el 6% del presupuesto, ¿ya? Del PBI. Y eso lo mencionan, no lo menciono yo, no lo menciona, sino eso es un acuerdo que tienen y la Organización Mundial de la Salud prácticamente les ha puesto eh, ese reparo, ¿no? De decir que si al menos deberíamos tener el 6% del presupuesto. ¿Y nosotros qué presupuesto tenemos? No llegamos ni a la mitad, ni al 3%, ¿no? Entonces,
Y eso es, por eso es que nuestro sistema de salud pues no alcanza lo que no se, no se llega a cumplir con los objetivos que se trazan, ¿no? Fíjense, miren cuántos años ha pasado del año 2000 hasta la actualidad. Son 24 años, ¿no? No hay más. Creo que hay alguien más. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, miren, hay un concepto que habla, pues, Alma Ata, ¿no? Ya que reafirma tajantemente, pues, la salud como, como el estado de total bienestar físico, social y mental, y no simplemente la falta de enfermedades o malestares, ya siendo un derecho fundamental, por eso les decía, y convirtiendo la búsqueda del máximo nivel posible de salud en la meta social más importante a nivel mundial. Por eso les digo, no solamente nuestro país está dentro de esto, sino a nivel mundial, cuya realización requiere de la participación de otros sectores sociales y económicos en adición al sector salud. Por eso ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de ahora, de, de estas 16 semanas, que no solamente el sector salud se va a ocupar de todo lo que sucede a nivel en cuanto a la salud de todas las personas, hay sectores. Por eso, ustedes cuando comiencen a leer todo lo que es las estrategias sanitarias nacionales, ahí se van a dar cuenta quiénes deben de participar en todo lo que, en cuanto a la situación de salud, no solamente el sector salud, sino en la pandemia veamos quiénes han entrado. Transportes y comunicaciones, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Vivienda, ¿ya? Y en muchas enfermedades también participan, por eso hablan de la parte multisectorial, ¿ya? De otros sectores. Ahora, la atención primaria de la salud, según Alma-Ata, miren, es la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentales y socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y comunidad y cada una de las etapas del desarrollo de vida, ¿no? De la persona, ¿ya? Hay situaciones que no se necesita, ¿qué se llama? Tener, ser económicamente eh, grande, ¿no? Porque incluso solamente con la actitud y con los hábitos podemos mejorar algunas cosas, ¿ya? Podemos mejorar. Por eso más adelante vamos a ir viendo que hay factores modificables y hay factores que no se pueden modificar, pues, como una vivienda, por ejemplo, no la podemos modificar, pero ¿qué se llama? La alimentación sí podemos mejorarla. Las horas de sueño podemos mejorarla, ¿no? Entonces, por eso todo esto nos habla de la atención primaria de la salud, ¿ya? En Astana, octubre del 2018, como les vuelvo a repetir, hubo una conferencia pues también sobre atención primaria de la salud, ¿ya? Donde realmente se habla pues fortalecer la cobertura sanitaria universal, no solamente se planteó los objetivos, como les vuelvo a repetir, salud para todos en el año 2000, sino acá ya se habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Y si nosotros nos ponemos a revisar todos estos objetivos de desarrollo sostenible, a nivel mundial son como 19 objetivos, los cuales se ha planteado prácticamente en la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y donde participan, pues, la gran mayoría de países a nivel mundial, ¿ya? Por eso dicen acá, miren, nosotros, los jefes de Estado y de gobierno, los ministros y los representantes de estados y gobiernos que participamos en la Conferencia Mundial sobre APS, desde Alma Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los objetivos de desarrollo sostenible, reunidos en Astana los días 25 y 26 de octubre de 2018, reafirmando los compromisos expresados, ¿ya? En la ambiciosa y visionaria declaración de Alma Ata. ¿Ya? Después, casi después de 20 años se están reuniendo. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en pos de la salud para todos. Hacemos la siguiente declaración, ¿no? ¿A qué se aspira con todo esto? Mira, se aspira a gobiernos y sociedades que den prioridad a la salud y bienestar de las personas y los promuevan y protejan
tanto a nivel poblacional como individual, mediante sistemas de salud sólidos. Y ustedes mismos pueden darse cuenta si nuestro sistema de salud está en estos caminos, en estos caminos. Ustedes escuchan, leen los periódicos y actualmente ustedes están trayendo las noticias, ¿no? Justamente hay que ver eso. La atención primaria de salud y servicios de salud, ¿ya? De gran calidad, ¿ya? Seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles y asequibles para todos y en todas partes, prestados con compasión, respeto y dignidad por profesionales de salud bien formados, competentes, motivados y comprometidos, ¿no? Y ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando ahorita en cuanto al ministerio con las PEFAM, con el colegio médico, ¿no? Es para ponerse a pensar. Por eso desde acá yo los exhorto a que ustedes, justamente acá debemos estar nosotros, ya dando calidad de atención en pos de la salud de la población, ¿ya? Entornos propicios y favorables para la salud en los que las personas y comunidades están empoderadas y colaboren en el mantenimiento y mejora de su salud y bienestar, ¿ya? Asociados y partes interesadas alineados en la prestación del apoyo efectivo a las políticas, estrategias y planes de salud nacionales, ¿no? Acá, como les vuelvo a repetir, miren, acá nosotros ya tenemos, por ejemplo, acá la situación de los entornos favorables para la salud. Todavía falta mucho. No hemos avanzado ni un 5%, ¿ya? Acá, de igual manera, en las sociedades y partes interesadas, falta, ¿ya? Acá también, recién se está llegando a zonas altoandinas, a comunidades de la selva, ¿no? Entonces, todavía estamos en camino, ¿ya? Entonces, una definición dinámica de lo que es salud. La salud es el proceso de equilibrio inestable entre la población humana y su ambiente a través de la satisfacción de sus necesidades. Es una definición dinámica, ¿no? Entonces, como vemos acá en cuanto a la salud, acá vamos a tener una interacción con factores biológicos, factores sociales, factores ambientales y factores psíquicos, ¿no? Ya. En todo esto, cuando hay algún factor biológico, un factor social, de repente va a ser en desmedro de la salud, ¿ya? En desmedro de la salud. Entonces, de ahí viene lo que es la enfermedad, ¿ya? Los hallazgos prehistóricos, fíjense, nos muestran que desde el principio de los tiempos la humanidad, ¿no? Y dolor han estado irrevisiblemente pues unidos, ¿no? Donde realmente se han encontrado pues huesos descalcificados, fracturados, hipertrofiados o afectados por infecciones y tumores, ¿no? Esto se habla pues en cuanto a la prehistoria, ¿no? Incluso se han encontrado cráneos trepanados, ustedes ya lo han estudiado, por ejemplo, esto en Historia del Perú, ¿no? En Nazca, ¿no? La cultura Nazca, la cultura Paracas, ¿no? Y quizás en tiempo de los incas también, ¿no? Donde también han encontrado esculturas rupestres en donde se representa la muerte, el parto o las heridas, son los primeros testimonios del dolor pues en el hombre, ¿no? Todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, miren, desde esos tiempos, en todas las civilizaciones que hay y culturas, ¿ya? Está presente ineludiblemente el dolor. O sea, testimonio de este mal aparece en las tablas de arcilla de Babilonia, ¿no? Papiros egipcios. Ustedes ya han visto el papiro de Ebers, el papiro de Smith, que son los mucho más antiguos, ¿ya? En papiros de egipcios de la época de la construcción de las pirámides, ¿no? Donde las personas cómo trabajaban, fallecían y ahí mismo, ¿no? El dolor que tenían estas personas, ¿no? Y en los documentos persas, pues también, inscripciones de Micenas y rollos de pergaminos de Troya. Entonces, fíjense, esto de hablar de la salud es desde tiempos antes de Cristo, ¿ya? Entonces, hemos visto todo lo que es la salud. Ahora vamos a ver lo que es enfermedad, ¿ya? La condición caracterizada por el malestar, ¿ya?
o incomodidad que obstaculiza o impide al individuo realizar sus actividades habituales o comunes. Ese es lo que caracteriza a lo que es la enfermedad. Entonces, ¿qué viene a ser la enfermedad? Viene a ser el resultado de la ruptura del equilibrio de la interacción del hombre con el medio ambiente en el que se desenvuelve, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en este tiempo nomás que ha habido estas olas de frío, ¿cuántas personas han dejado de ir a trabajar? ¿Por qué? Porque se han enfermado, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ha habido una ruptura, una interacción ya desequilibrada entre el medio ambiente y las personas, ¿no? También es considerada como ausencia de síntomas, dolor o molestias, ¿ya? También nos dicen que es una presencia de alguna alteración de funciones biológicas, fisiológicas o psíquicas, ¿no? ¿Ya? Ese es el concepto de enfermedad. Y acá hay otros conceptos también, que ustedes van viéndolo, miren, cualquier estado donde hay un deterioro de la salud, y también se puede explicar una enfermedad en términos de los procesos fisiológicos, mentales y sociales. Así es cuando la persona, por ejemplo, no tiene para comprar ¿qué se llama? Para comprar su materia prima, ¿no? O sus alimentos de primera necesidad, ¿no es cierto? No puede cumplir. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí es parte social y la parte mental, ¿no? Que hay personas que se ponen a trabajar, ¿no? Y si tienen problemas en ¿qué se llama? En su establecimiento, en su institución que trabajan, al día siguiente ustedes creen que esa persona tendrá buen ánimo y buena actitud para ir a trabajar. No, entonces es un problema mental. Y la parte fisiológica ya la conocemos, ¿no? Eh, con la presión, dolor de cabeza, entonces el corazón está funcionando mal, ¿no es cierto? Ahora, según el concepto biomédico de la enfermedad, es definido, miren, un desajuste o falla en los mecanismos de adaptación del organismo o una ausencia de reacciones a los estímulos, a cuya acción esté expuesto, ¿ya? El organismo, ¿cierto? El proceso que conduce a una perturbación de la estructura o de la función de un órgano, de un sistema de todo el organismo, de sus funciones vitales, ¿no? Eso es lo que menciona Jenny y Claros en 1982, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, también, miren, ¿cómo la define? Alteración del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestando signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿no? Previsible quiere decir que nosotros podemos prevenir, ver y decir, esto puede tener, esto puede ocurrir, ¿ya? Ahora, según el modelo biomédico, el concepto de enfermedad, ahí tenemos, miren, la patología, cómo se produce y la clínica médica. Acá en cuanto a la patología, ustedes están llevando la patología, creo, también en las tardes, donde va a valorizar el mecanismo etiopatogénico, ¿no? Cómo el agente que ingresa va a producir el problema, ¿ya? Por eso dice etiopatogenia, subyacente a las enfermedades, ¿ya? ¿Cuál es la causa que está ocurriendo para que se produzca el problema, para que se produzca la enfermedad, ¿ya? Y la clínica médica es un abordaje semiológico y terapéutico de signos y síntomas, ¿no? Donde nosotros vamos a ver cuando la persona viene a donde nosotros con síntomas, ¿no? Me duele la cabeza, he tenido fiebre, ¿qué se llama? He tenido náuseas, he tenido vómitos. Entonces la persona te está hablando de la sintomatología. ¿Nosotros qué hacemos en ese momento? Vamos a examinar al paciente. Ya, si ha tenido vómitos o ha tenido diarrea, entonces de repente vamos a ponerle el estetoscopio, vamos a, vamos ¿qué se llama? A auscultar y vamos a encontrar ruidos y varios en su estómago, ¿no? O de repente va a tener una temperatura alta. Entonces, eso es la clínica médica, o sea, el abordaje semiológico. Por eso dicen ustedes ya el siguiente semestre van a llevar lo que es semiología. Y ahí van a saber mediante signos y síntomas, van a poder dar un diagnóstico, ¿ya? Probable, ¿ya? Entonces, y esto se relaciona tanto la patología como la clínica médica, ¿ya?
Ahora, desde el punto de vista clínico, las enfermedades son divididas, miren, en agudas y crónicas. ¿Ya? En agudas y crónicas. Esto es desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista etiopatogénico, las enfermedades pueden ser clasificadas según sus categorías, en infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas vamos a tener pues, los virus, las bacterias, todo eso, ¿no? Y las no infecciosas, bueno, vamos a tener un accidente de tránsito, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y acá en las agudas de igual manera. Las crónicas vamos a tener pues, la diabetes, las agudas vamos a tener una tifoidea de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta para seguir. ¿Está bien? ¿Tenemos alguna duda? ¿Hay alguna duda? Señorita Allison. No, doctor, no hay ninguna duda. Todo claro. Ya. Entonces, esa es la clasificación de las enfermedades en función de la duración y la etiología, fíjense. En las infecciosas, por ejemplo, en las agudas, tenemos, miren, rabia, difteria, influenza, tétanos, ¿no? ¿Ya? Este es en las infecciosas agudas. Y en las no infecciosas, como les decía, tenemos los accidentes, el envenenamiento, ¿no? Esos son agudos. ¿Ya? Y en la crónica, en las crónicas tenemos, miren, la tuberculosis, la lepra. ¿Por qué? Porque esta enfermedad pues dura bastante tiempo, ¿ya? Y el tratamiento es pues 6 meses, 10 meses, 12 meses, 20 meses, ¿no? Y la lepra de igual manera. ¿Ya? Y en las no infecciosas, dentro de las crónicas, tenemos a la diabetes, ¿ya? Y problemas cardíacos, enfermedades coronarias, ¿no? Tumores, ¿ya? Por eso nunca confundamos lo que es infecciosas con las no infecciosas. Ahora, dentro de este rubro de las agudas tenemos, sí, tenemos infecciosas y no infecciosas. ¿Y a qué se debe esto? De la duración, por eso dice. La rabia, pues en 10 días te puede matar, la difteria de igual manera, la influenza de igual manera, ¿no? Entonces, por eso les digo, y en las crónicas demora. El cuadro es insidioso, largo, a largo plazo. De igual manera la diabetes, ¿ya? Entonces, para el conocimiento, pues, de los problemas de salud, se puede utilizar diferentes metodologías, siendo quizás el más utilizado la estimación de los indicadores, ¿ya? De morbilidad. Morbilidad quiere decir enfermedad y la mortalidad de muertes, ¿ya? De fallecidos. Ahora, este concepto de salud-enfermedad ha ido evolucionando, pues, ¿no? En igual medida que el hombre ha ido, pues, también mejorando en cuanto a su calidad de vida. Ya ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces, ha mejorado incluso las condiciones socioeconómicas, ¿ya? Y el medio donde se producen las relaciones humanas. Por ejemplo, antes vivían las viviendas, cómo eran las viviendas, cómo era cuando para beber el agua, de donde lo cogían, de los ríos, ¿no? Todo eso, por eso había epidemias, había pandemias, todo esto, ¿no? Ahora, los cambios en el medio ambiente, fíjense, ocasionados por el hombre, determinan cambios en las condiciones y calidad de vida de las personas y va a repercutir de forma desfavorable en el proceso salud y enfermedad. A la actualidad yo les digo, miren, el medio ambiente, quizás, ¿quién de ustedes ha escuchado, por ejemplo, que se ha dado la libre tala de los árboles en la selva? Con esto están cambiando el hábitat de todos los animales ahí en la selva, ¿ya? Ahorita mismo el hábitat del Aedes aegypti, ¿ustedes creen que antes, ahora 10 años atrás, no, quizás más, 15 años atrás, acá no encontrábamos el dengue, porque no teníamos el Aedes aegypti, ¿ya? Pero el medio ambiente ha ido cambiando y va cambiando, entonces el hábitat también de estos vectores está cambiando, ¿ya? Y no solamente esto, ¿no? Sino, por ejemplo, la cantidad de humo que hay acá con la cantidad de carros, ¿ya? Entonces, todo cambia el medio ambiente también. Y esta es la evolución histórica de la enfermedad, pues, de la enfermedad, ¿no?
Prehistoria. La enfermedad era considerada una maldición más que una enfermedad. Padecimientos osteoarticulares, había deformidades, todo esto, en la prehistoria. En el siglo 5 antes de Cristo, ¿no? Miren, Hipócrates introdujo la enfermedad como un curso temporal desde su inicio hasta la crisis o lisis, ¿no? Y luego hasta el desenlace feliz o fatal. Claro, hay personas pues que empezaron con la enfermedad, pueden terminar curándose, ¿no? O personas pues que no se curan y fallecen, ¿no? Fue el primero que descubrió lo que ahora llamamos historia natural de la enfermedad y fundó la nosología en sus libros sobre epidemias, heridas hemorroides y epilepsia. Ese es en el siglo 5 antes de Cristo. Y en la antigüedad, la lepra constituía una enfermedad y una fatalidad, ¿ya? Porque fallecieron muchas personas con la lepra, ¿ya? En la Edad Media, miren, la era conceptualizada como un castigo divino, ya, colectivo, trágico, enviado por Dios, donde realmente acá apareció pues la peste, ¿ya? Por inicio de religiones y concepto de divinidad, se consideró la enfermedad como castigo por pecados del hombre, ¿ya? En la Edad Media, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? Por eso le digo lo que es la enfermedad, ¿ya? Cómo lo han ido relacionando. Entonces, miren, históricamente, pues las epidemias han sido vistas como un castigo por dioses, enojados, ¿ya? Y eso quizás ustedes lo han escuchado, lo han visto en la Biblia, léanlo, ¿ya? En cuanto a las principales causas de muerte antes de 1800, fíjense, miren, desde qué años, miren, sarampión, viruela, la plaga, la peste negra, que también le llamaba, y la lepra, ¿no? Son las causas de muerte antes de 1800, ¿no? En cuanto a la viruela, fue una de las más grandes de todos los virus, ¿ya? Se convirtió en un parásito del humano a partir de la domesticación de los animales, ¿ya? El gran fuego, muerte fácil, mató a 2/3 de la población maya, la viruela, ¿ya? Y para reemplazar a esos indios, millones de esclavos africanos fueron traídos a las Américas, pues, ¿ya? Ese es el problema de la viruela, que ahorita también la estamos viviendo, ¿no? En el siglo XVI, miren, existía una crisis moral y espiritual, ¿no? El contagio venéreo, de las enfermedades venéreas, ya se hablaba acá, ya debido al modo de vivir, al libertinaje que le llamaban, y ahí apareció pues la sífilis, ¿ya? La sífilis. ¿Quiénes eran los culpables humanos? Los brujos, judíos o pactados con diablo, ¿no? Miles fueron condenados por esa razón, ¿ya? La sífilis en el siglo XVI, el temor a su diseminación dio lugar a la desaparición de los balnearios públicos. Ya, el tratamiento de esta enfermedad pues se hizo con mercurio, ¿ya? Pero curaba, pero también las personas que lo utilizaban fallecían por intoxicación mercurial, ¿ya? El saludo por beso se reemplazó por el de las manos, fíjense en el siglo XVI por la sífilis, ¿ya? En el siglo XIX, Doctor, disculpen, hay alumnos en la sala de espera que están esperando entrar. No sé miren, por yo qué. le estoy ingresando, pero nadie entra. Acá miren, fíjense, ya le estoy dando, miren. Parece que salen y entran. Y solamente el que ha ingresado es una persona que igualito estaba en antes. Estamos con 76 participantes. Y le estoy dando, ¿ah? Mira, 76 seguimos. A ver, vamos a ver un ratito, vamos a ver si es verdad. Ya, nadie más está entrando porque ahorita le estoy admitiendo, nadie más entra. Bueno. Y el amor romántico, bueno, en el siglo XIX pues se inicia el maquinismo, todo, ¿no? Y el amor romántico, se instala pues la tuberculosis en ese tiempo, ¿ya? Durante el siglo XIX, las ideas de la Revolución Francesa, ¿ya? El seguimiento del socialismo y los aportes de Virchow y Pasteur, ¿no? Donde ya realmente se habla pues de la perspectiva biologista, ¿no? En cuanto a los virus, a las bacterias, ¿no?
Y comienza a tomarse pues en cuenta también la dimensión social y política de los fenómenos de la enfermedad en el siglo XIX. Entonces, miren, la medicina pues se ha relacionado directamente con los fenómenos migratorios también. Actualmente, miren, fíjense nomás la migración que ha existido a nuestro territorio, ¿no? El ingreso de personas con otro tipo de conductas, otro tipo de hábitos, ¿no? Entonces, ahí se han producido hacinamientos. Por ejemplo, acá en Lima han venido, pues, acá confluyen, pues, inclusive internacionalmente de personas que vienen con otros tipos, con otros hábitos. De igual manera, vienen de las zonas alpandinas, de las zonas de allá de la selva, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Y fíjense también, ustedes se han dado cuenta también en ahorita cómo viven en los conos, ¿no? Conos norte, cono sur, cómo están viviendo las personas en la actualidad. Y en ese tiempo, fíjense, peor vivían, ¿no? En ese tiempo también había la proliferación de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? La sífilis, como ya lo hemos visto, ¿ya? La tuberculosis, que no es pues reciente, ¿no? La tuberculosis parece que inclusive ha habido antes del Imperio Incaico, ¿no? Las grandes culturas. Entonces ha habido acá enfermedades que han sido relacionadas hasta con la mala alimentación. Y ahí tenemos, miren, la pelagra, el raquitismo, el escorbuto, que a la actualidad todavía lo seguimos teniendo, ¿no? Todas estas problemáticas han sido cruciales pues, para entender el origen de la medicina social, donde Rudolf Virchow y el nacimiento del sistema de salud, ¿no? Publica de Erwin Chadwick, que han dado lugar pues a la actual medicina preventiva, ¿no? Que eso nosotros a la actualidad la estamos tratando de implementar mejor, ¿ya? Ahora, la revolución industrial con este agregado ha sido pues el agregado de las numerosas guerras que ha habido, las revoluciones, han generado pues un desarrollo científico que contribuye a la instauración de condiciones técnicas para el triunfo de la asepsia. Por ejemplo, poco a poco, desde cuando yo he salido, por ejemplo, como médico, antes utilizábamos el mertiolate para hacer la asepsia, pero ya no se utiliza ahora eso. ¿Ya? El alcohol también lo utilizábamos a manos llenas, pero ahora ya no se utiliza. Entonces son situaciones que ha ido evolucionando en la actualidad. En la anestesia, por ejemplo, de igual manera, ¿no? Ahora, representantes del siglo XIX, Rudolf Ludwig Karl Virchow, 1821-1902, padre de la patología moderna, ¿ya? Ha sido considerado uno de los fundadores, pues, de la medicina social y fue pionero del concepto moderno del proceso patológico al presentar su teoría celular, en la que explica, pues, los efectos de las enfermedades en los órganos y tejidos del cuerpo, ¿ya? Bueno, acá en el siglo XX, desarrollo de los conceptos sobre agentes infecciosos e inmunidad. Ya se habla de la inmunidad, por qué las personas se enferman, ¿no es cierto? Porque tienen la inmunidad baja, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la tuberculosis, si nosotros no tenemos una inmunidad o no tenemos un equilibrio, cualquiera de nosotros puede hacer enfermedad, porque ¿cuántos de nosotros estaremos con la latencia que se llama del bacilo de Koch? De igual manera, las personas que están infectadas con el VIH, hay muchos que no hacen enfermedad, ¿ya? Entonces, todo esto ha hecho, pues, que los enfoques que hay una transformación en los enfoques de los estudios médicos a la actualidad. Ya antes se miraba la enfermedad de frente, se decía, este tiene esto, punto, ya se daba el tratamiento, pero no, ahora no, hay que ver las causas, por qué se produjo el problema, ¿ya? Y cómo se transmite los microorganismos.
En el siglo XXI, la epidemia prototípica no es el SIDA, fíjense, es la actitud supuestamente anticonformista, muy diversa. Ahorita estamos viviendo la corrupción. ¿Ya? Todo eso de la corrupción también, las personas, ¿ustedes creen que estarán sanas? No, hay problemas mentales. Por eso les decía, en cuanto a la salud, ¿qué cosa es salud? Es un completo bienestar físico, mental, psicológico, espiritual, social, ¿no? La codicia, ¿no? Quiero, quiero esto y quiero más. La burocracia, ya un documento, por ejemplo, ¿cuánto demora? La violencia que estamos viviendo, el estrés. Ustedes como estudiantes, ¿cuánto están viviendo el estrés a la actualidad? ¿No es cierto? Accidentes de tránsito, los suicidios y actualmente enfermedades nuevas como el coronavirus, el COVID, la viruela del mono. Y ahorita con lo que acaban de decir sus compañeros, ¿no? El, el- la reemergencia, por ejemplo, del virus del Nilo, ¿no? Son situaciones que, fíjense, en el siglo XXI ya estamos comenzando a vivir todo esto. Entonces, miren, el proceso salud-enfermedad, ¿qué cosa es? Es uno de los pilares fundamentales de epidemiología moderna. Los dos son fenómenos opuestos, pero relacionados por múltiples conexiones recíprocas y es proceso vital que es dinámico y desarrollo por contexto biológico y social, donde fluctúa, pues, la vida del hombre. Así tenemos la concepción biologista, ecologista e histórica social. ¿Ya? Entonces, la medición de la frecuencia de la enfermedad, ¿la podemos hacer? Sí, se puede medir. Se puede cuantificar la frecuencia de la enfermedad. Para eso se usan diversas medidas basadas en dos conceptos, en la incidencia y la prevalencia. Vamos a ver qué cosa es la incidencia, ¿no? Cuando se cuantifica la frecuencia de la enfermedad, es importante estimar correctamente el tamaño de la población, o lo que se llama población en riesgo. Por ejemplo, nosotros acá en el Perú, cuando llegó el COVID, toda la población, los 33 millones de pobladores, estábamos en riesgo de presentar el COVID. ¿Sí o no? Que incluye solo a las personas susceptibles. ¿Ya? Pero nosotros hemos estado todos. Ahorita en la viruela del mono, ya lo dijo su compañero, ¿cuáles son los más susceptibles ahí de la población que está en mayor riesgo? Los que tienen relaciones sexuales con hombres, ¿no es cierto? Esa es la población en riesgo. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Por lo tanto, la población que puede contraer la enfermedad se denomina población expuesta al riesgo. ¿Ya? Esa es la población que está en riesgo. Por ejemplo, en el COVID, ¿cuáles eran los más susceptibles a, a tener el COVID? Las personas que estaban con comorbilidad, ¿no? Que tenían diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, todos ellos, ¿no? Era una población que estaba en mayor riesgo. ¿Ya? La incidencia, ¿qué mide? Mide la velocidad a lo que se producen casos nuevos en una población específica. ¿Ya? Por eso que ustedes entraban, por ejemplo, al portal del MINSA y encontraban casos nuevos, tantos, ¿no? Estábamos midiendo la velocidad de la enfermedad, o sea, en ese tiempo del COVID, cuántos casos nuevos se presentaban a nivel nacional. Y si queremos hacerlo por distrito, también lo podemos hacer. La prevalencia, que es la frecuencia de casos de una enfermedad en una población, casos nuevos y antiguos. Acá podemos hablar de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Cuántos venimos del año pasado y cuántos tenemos este año? Casos nuevos, ¿no? Es la prevalencia. ¿Ya? Ahora, la relación entre las dos, es decir, incidencia y prevalencia, varía según la enfermedad. Ejemplo, enfermedad de alta prevalencia y baja incidencia como la diabetes. ¿Ya? La diabetes. ¿Por qué razón? Alta prevalencia, porque la diabetes es pues insidiosa, ¿ya? Y los casos no son pues de un momento a otro. Estos casos van sumando, van sumando. Entonces van sumando los casos nuevos más los casos antiguos, ¿ya? En brotes epidémicos, en vez de incidencia, lo que se reporta es la tasa de ataque, por lo que se calcula entre el número de personas afectadas, miren, las personas afectadas, por el número expuesto, ¿ya? Por ejemplo, en una intoxicación alimentaria, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 30 personas afectadas por intoxicación, hay que ver cuántas personas estuvieron expuestas. Mi población de repente fue pues 50, pero
se intoxicaron 20, entonces 20 entre 50. Y ahí tengo mi tasa de ataque. ¿Ya? Y acá, pues, en cuanto a los paradigmas antiguo, moderno y el pensamiento social, ¿no? Y ahí tenemos el paradigma hipocrático galénico. ¿Qué cosa nos dice el pensamiento hipocrático? Hay que interrogar, hay que hacer una anamnesis y debe diagnosticar. Por eso ustedes cuando venga el paciente, ustedes le van a preguntar su nombre, su procedencia, su ocupación, comienzan a interrogarlo y hacer una anamnesis, o sea, que el paciente les comience a narrar cuándo empezó su enfermedad, ¿no? ¿Con qué empezó primero? Si empezó con fiebre o con malestar o con vómitos, entonces esa es la anamnesis. Y de acuerdo con todos esos datos que yo estoy teniendo, puedo hacer un diagnóstico, ¿ya? Y en el pensamiento galénico, ese es en el apoyo en la ciencia. Vamos a llevar, por ejemplo, no estoy conforme con este diagnóstico, entonces ya páselo a que le hagan, que se llama una biopsia, ¿no? Entonces, para corroborar el diagnóstico, ¿ya? Y este es el paradigma moderno, pues, la realidad de la enfermedad observada, ¿no? Pensamiento sidenjaniano, ¿qué nos dice Sidenham? Experiencia y razón describe la enfermedad y se repiten en todos los enfermos. La tifoidea, disentería, concibe y describe la enfermedad. Por ejemplo, acá hablan pues de la parte clínica, ¿no? En una tifoidea vas a tener fiebre, vas a tener malestar general, la fiebre vas a tener de tales a tales horas, ¿no? Vas a tener vómitos, vas a tener malestar general, no vas a poder caminar, entonces, esa es la parte clínica. Y en la disentería de igual manera. Y esto se repite pues en varios pacientes. Van a venir con la misma clínica, entonces ya tú, de acuerdo a eso, lo vas a diagnosticar. Y en el pensamiento anátomo clínico de Bonnet, concibe pues, la enfermedad como un hallazgo de autopsia y pieza del diagnóstico. Ya una lesión anatómica es pieza para clínica específica de la enfermedad. Por ejemplo, en el diagnóstico de una TBC ganglionar, ¿no? Le saco pues que se llama, le hago biopsia, ¿no? Y le saco una parte del tumorcito que tiene, entonces lo hago, ¿no? O también en las autopsias, de qué fallecían las personas. Por ejemplo, en el COVID, de los primeros meses que fallecían las personas, no se les hizo autopsia, ¿ya? Porque si lo hubiese hecho, de repente quizás hubiésemos descubierto mucho más antes el manejo y el tratamiento de estos pacientes, ¿ya? En el pensamiento fisiopatológico, la enfermedad es un proceso, ¿ya? La enfermedad es un proceso. Cuando el médico detecta el posible germen de la enfermedad, ¿ya? Entonces estamos viendo, y eso ustedes lo están viendo en fisiopatología, ya cómo se produce ese proceso dentro del organismo de la persona, ¿no? Y el médico tiene que ser, vamos a estar viendo, ¿no? Solicitando de repente un examen, pidiendo, de repente es una tipoidea, digo ya. Entonces, sáquenle aglutinaciones para confirmar el diagnóstico, ¿no? Y en el pensamiento etiopatológico, ¿ya? Apoyen instrumentos y técnicas para detectar enfermedad, ¿ya? Para detectar enfermedad. Y acá pues vamos a ver casi es muy parecido entre la fisiopatología, ¿ya? Y esto, el etiopatología. Acá el agente, cómo entró el agente, qué es lo que produjo, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos cada uno de estas, ¿no? Vamos a darnos cuenta qué fácil es poder diagnosticar a las personas, pero hay que manejar todo esto, ¿ya? Y ustedes lo van a saber manejar. Por eso, desde acá, ustedes ya están apuntando a ser los mejores médicos. En el pensamiento social, después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense cómo pensaba Freud. Neurosis y enfermedades orgánicas. Enfermedad es un proceso complejo, sucesivamente patogénico, fisiológico y anatomopatológico. Ocurre en un ser humano con procesos psíquicos y socioeconómicos complejos, relación con la vida íntima de su objetivo, ¿no? Así es el pensamiento social. Ustedes se dan cuenta cómo ha vivido ustedes nomás, cómo han vivido en esto del COVID cuando han estado prácticamente en sus casas y no podían salir, ¿no? Esa es una vida íntima, como dicen, y subjetiva, ¿ya? Ese es el pensamiento social.
inclusive las personas que han vivido después del terrorismo que se ha vivido aquí en el Perú, ¿no? ¿Cuántos años? Entonces la epidemiología, miren, es una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y los determinantes del proceso salud-enfermedad en las poblaciones humanas y la aplicación y evaluación de los conocimientos de la historia natural de enfermedades a nivel de los servicios de salud y de la población en general. Esa es la epidemiología. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, todo esto engloba todo lo que estamos conversando. Ahora, dentro de esto existe pues la epidemiología clínica, ¿no? Que viene a ser la ciencia que realiza las predicciones sobre pacientes individuales mediante el recuento de acontecimientos clínicos en pacientes similares. Así es. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el recuento en la parte individual del COVID? Teníamos fiebre, malestar general, tos, punto, ¿no? Y ese es el acontecimiento clínico, pues. Y los demás pacientes iban así. Entonces era mi predicción, ¿ya? Utilizando métodos científicos sólidos para los estudios de grupo de pacientes a fin de garantizar que las predicciones sean precisas. Así es. Ahorita, por ejemplo, en esto ¿qué se llama? De la viruela del mono, su compañero antes lo ha explicado, ¿no es cierto? Van a tener sus erupciones cutáneas, todo eso a predominio de las palmas de las manos, o en las regiones interdigitales, ¿no? Y en los pies. Entonces, juntamos de repente 2, 3, 4 pacientes y van a tener lo mismo. Entonces, eso es lo que nos da a entender la epidemiología clínica, ¿ya? El objetivo de esto es desarrolla y aplica métodos de observación, por eso les digo, el médico tiene que ser muy observador tiene que ser el médico, ¿ya? Que condice a conclusiones válidas. Así es. Por ejemplo, ustedes cuando ahora vayan ¿qué se llama? A semiología y les van a enseñar a detectar algunas enfermedades mediante la clínica. Paciente, por ejemplo, yo les digo ahorita, viene un paciente con disuria. ¿Qué cosa es disuria? Dolor al miccionar. Poliaquiuria. ¿Qué cosa es poliaquiuria? Es que en un paciente viene, cada momento quiere miccionar, ¿ya? Entonces ya lo estoy sacando la parte sintomática del paciente. Es parte de la clínica. Y después le hago sus exámenes, de repente le hago un PRU, un punto renal unilateral, de bajo vientre, ¿no? Le duele. Le hago un PPL, una puño-percusión lumbar, también le duele. Entonces ya digo, este paciente puede tener una infección urinaria o puede tener también un cólico renal, o sea, una litiasis renal. Entonces ya estoy haciendo, como dice, la parte clínica, que van a conducir a una conclusión válida. Le pido su examen de laboratorio, me dicen infección urinaria. ¿Ya? Esa es la epidemiología clínica. Y asimismo también podemos hacerlo en una población. En una población, por ejemplo, observamos, si no tiene agua potable, de esa población, de qué enfermedades puede hacer parasitosis, diarreas, dermatitis, ¿no es cierto? Y simplemente con la observación. Por eso les digo, nosotros como médicos tenemos que ser bien observadores, ¿ya? Y la epidemiología clínica presenta un enfoque para obtener el tipo de información que los clínicos, ¿ya? Que los clínicos requieren para tomar decisiones adecuadas en la asistencia de pacientes. Por eso les digo, en la asistencia de pacientes, ¿ya? Viene un paciente con malestar general, que no puede pasar los alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Sus bajas lenguas, le bajan un poquito la lengua, le ven de repente sus amígdalas crecidas y rojas, de repente están supurando, ¿no? Ya, es una amigdalitis purulenta. Por eso les digo, tipo de información de los clínicos requieren para tomar decisiones adecuadas en la asistencia de pacientes. Y desde ahí empiezan el diagnóstico y empiezan el tratamiento, ¿ya? Esa es la epidemiología clínica. Ahora, como dicen acá, la medicina clínica es igual a la epidemiología, ¿no? Trata de contestar preguntas clínicas y orienta a tomar decisiones con las mejores pruebas. Esa es la parte clínica de epidemiología. Y acá en la epidemiología se usan métodos epidemiológicos y la asistencia de cada paciente se considera en todo el contexto de la población. Así es, ¿ya?
Entonces, miren, la epidemiología, ¿qué estudia? La distribución de las enfermedades, determinantes del proceso salud-enfermedad, cómo se determina el proceso, ¿ya? Para llegar desde la salud hasta la enfermedad. La epidemiología, ¿a quiénes estudia? Al individuo, la familia o comunidad. No solamente vamos a ver individualmente. Por eso les decía, si nosotros observamos, ¿qué se llama? Que esta población no tiene agua, no tiene recojo, no, ¿con qué le vamos a decir que se lave las manos si no tiene agua? Si compra el agua, por decir un bidón, le cuesta 20 soles. ¿Ustedes creen que la gente va a gastar en seguir comprando agua? Tienen que medirse, ¿no es cierto? Entonces son situaciones que nosotros tenemos que ver. Y también, acá en la epidemiología vamos a aplicar conocimientos para mejorar de la salud en la parte preventiva. ¿Ya? Y vamos a ver nosotros más adelante cómo vamos a tratar en el primer nivel de atención, segundo nivel, ¿no? En nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. ¿Ya? Y la epidemiología también como ciencia. Entonces, fíjense todo lo que es la epidemiología. En cuanto a la salud de enfermedad, vemos la salud y la muerte, la zona neutra, que es el equilibrio que debe estar, donde hay actividades que influyen en la salud, hay actividades que influyen en la salud, educación, economía, ¿ya? Para esto tiene que estar pues la comunidad bien organizada. Todavía nos falta todo esto, ¿no? En cuanto a la salud pública, ustedes saben que la epidemiología es base de la salud pública en la actualidad, ¿ya? ¿Cuáles son las acciones en salud pública? Miren, protección de la salud, ¿ya? Como les decía, de ahí viene lo que es la prevención primaria primero. Acá vamos a trabajar con personas sanas, ¿ya? Donde vamos a colocar las vacunas, donde vamos a hablarles, a educarlos, a capacitarlos, ¿ya? Y la prevención secundaria, acá vamos a hacer los análisis, hacer los tamizajes. A la diabetes, ustedes van acá, un tamizaje de personas que están gorditas, ya, diabéticos, que lo vamos a hacer acá, trabajar. Y trabajar la promoción de la salud también, ¿ya? Educar, capacitar a las personas, ¿ya? Y de esa manera vamos a proteger pues, la salud. Ya cuando se pierde la salud, ¿a dónde nos conlleva? Muchas veces a la muerte. Y cuando estamos acá en salud protegidos, vamos a tener una buena salud, una salud de calidad, que es lo que nosotros buscamos en cuanto en la salud pública. ¿Ya? Y eso es en la enfermedad, ¿qué es lo que vemos? Solamente vemos esto. ¿Ya? Y todo esto no lo vemos. El sistema de salud no lo ve todo esto. ¿Ya? Hay gente que muere, pero no sabemos cómo, de qué. ¿Ya? Entonces, miren, acá la epidemiología social, ¿qué cosa es? Considera que la aparición de condiciones particulares de vida relacionadas con la producción y consumo en la sociedad actual conllevan a una dimensión individual con riesgos y potencialidades propias, ¿no? En la epidemiología social. Tenemos también de concepción biologista, refiere el problema desde la biología a un estado de normalidad de la función orgánica o equilibrio interno cuya ruptura de acciones de factores internos y externos ocasiona enfermedades. ¿Ya? Esa es la concepción biologista. Y la concepción ecologista es salud y enfermedad son variaciones de proceso de adaptación del hombre al medio en que vive. ¿Ya? Variaciones por mantener el equilibrio de adaptación del medio que lo rodea, el cual es influenciado por múltiples factores de elementos que forman la tríada ecológica, agente, huésped y ambiente, que viene a ser, estos tres elementos deben estar en equilibrio. Cuando este aumenta, ahí hay problemas. O cuando el huésped está con una baja inmunidad, baja resistencia, ahí se produce el error. O cuando el medio ambiente, ¿no? Se produzca algún cambio ecológico, ¿no es cierto? Hay una mayor contaminación, que vamos a ver, el huésped se va a enfermar. Y si está con baja inmunidad, se va a enfermar. Por eso tiene que haber equilibrio entre estos tres para que haya buena salud. Esa es la concepción ecologista. Y el concepto ecológico, como les decía, miren, este es el concepto vigente en la actualidad. En la actualidad se trabaja con esto. Y considera que la enfermedad se produce por el desequilibrio de múltiples factores en juego, concentrados en tres elementos fundamentales. Ahí está, agente, huésped y ambiente, ¿no?
Tiene que estar equilibrio. Triángulo epidemiológico, tríada ecológica, ¿no? ¿Ya? ¿Y esto quién lo da? Burgess y Park en 1921 da este concepto de ecología humana. El hombre transforma su ambiente de acuerdo a su interés. Es su comportamiento, dice, ¿ya? Entonces, como ven, miren, qué importante es conocer todo esto, ¿no? Y como ven, esto es lo que estamos a la actualidad trabajando. ¿Ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, la salud enfermedad, pues, hay que tratarlo de desmenuzar y ver estos tres elementos que son importantes en el manejo prácticamente de las enfermedades y para poder hacer unos tratamientos y un diagnóstico excelentes, ¿no? Para eso ustedes están preparados. Entonces, en los modelos conceptuales de salud-enfermedad, a través del tiempo, ha existido varios modelos, ¿no? El modelo mágico religioso, por ejemplo. La enfermedad se presentaba por castigos divinos, es decir, se pone en manifiesto la fe de las personas por lo que se presenta la enfermedad, aceptando la muerte como un castigo divino, ¿ya? El modelo sanitarista. Este modelo está condicionado por la parte del medio ambiente, es decir, los determinantes primarios para establecer la enfermedad son condiciones ambientales. Manifiesto en la época de la revolución industrial, ¿ya? Donde se estableció medidas sanitarias, pues, ¿no? El modelo social establecido por las condiciones de trabajo de la población, es decir, trae consigo los estilos de vida presentados en forma negativa del individuo, familia y comunidad. Y en el modelo unicausal, este modelo está basado en Koch, es decir, la enfermedad se presenta por depender de un agente causal biológico, ¿ya? Y de la respuesta de la persona. Trae consigo el tratamiento individual, ¿ya? El modelo multicausal, que está condicionado por las múltiples causas que traen consigo factores predisponentes frente al agente, huésped y ambiente, que son determinantes para producir enfermedad. Y el modelo epidemiológico, miren, este modelo se basa en el modelo de multicausalidad. Es muy parecido, donde el ente central es la identificación de los factores de riesgo para producir enfermedad. Y justamente eso es lo que estamos a la actualidad basándonos, ¿ya? Y prácticamente estos tres son muy parecidos. Y el modelo ecológico, miren, se basa en la tríada de agente, huésped y ambiente, relacionándose los efectos causales como los efectos para producir enfermedad. Así es. Si hay una crecida de agentes, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que pasa en el dengue? Acá la persona, acá el agente, ¿no? ¿Ya? Si tenemos el vector y está infectado este vector, vamos a tener agentes etiológicos. Entonces el huésped, la persona pues acá en Lima dice, no, no tenemos acá el Aedes, no, le picó. ¿Y dónde está? ¿En qué ambiente? ¿No? Entonces esta tríada es importantísimo saber manejar, relacionándose los efectos causales como los efectos para producir la enfermedad. Así es. Y este es el modelo ecológico, miren, tradicional. Agente, ambiente y huésped. ¿Ya? Y este es el modelo socioeconómico, ¿ah? Factores de conducta personal, factores del huésped, factores ambientales del externo, ¿no? Este es el modelo socioeconómico. Bueno, acá nos hablan desde 1973 también de la Ambroise, propuso un marco conceptual para el campo de la salud, ¿ya? Se diseñó un plan para los años 80 y 90. Este enfoque es conocido más tarde como concepto de Lalonde y Dever, ¿ya? Donde se sostiene pues que hay cuatro grandes factores para lograr un estado de salud. Es necesario que estos factores estén en equilibrio, los cuatro factores. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante. A partir de las reflexiones de la LONDE se han observado importantes avances de la epidemiología, causas de la enfermedad en la comunidad y en el sistema sociopolítico, métodos de investigación, procedimientos cualitativos y participativos para integrar el conocimiento científico. Entonces, importante ha sido esto de la Fambroise, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, si la salud, enfermedad en la población. ¿Cómo se produce? ¿Ya? Si hablamos acá, por ejemplo, de la diabetes, habrá parte de la biología humana, funcionamiento del sistema interno complejo, ¿no es cierto? Hay algo de la genética, sí. Después en el medio ambiente, social, ambiente físico y psicológico, ¿no?
Y acá vamos a ver el otro brazo, estilos de vida, riesgos autoformados, patrones de consumo, ¿no? Y el riesgo del ocio, de las drogas, el alcohol, ¿ya? Y también tenemos la organización de los servicios de salud, donde vamos a tener rehabilitación, vamos a ver la parte preventiva, ¿no? Y la recuperativa. Los tres niveles de atención, ¿no? Es importante nosotros que conozcamos esto, del modelo Lalonde y la Fambrois. Porque de ahí van, por ejemplo, la diabetes. ¿Tiene componente genético en la diabetes tipo 1? Sí, ¿ya? Tiene. Tiene ahí la parte social, ambiental, físico, psicológico también. En el estilo de vida de igual manera, ¿ya? ¿Cuántas veces este niño o esta persona fue al establecimiento de salud? ¿Cuántas veces le hablaron de la diabetes? ¿Cómo se formaba? ¿Qué cosas hicieron la parte preventiva? ¿No? Entonces, situaciones que nosotros tenemos que conocer esto. Y es muy fácil. Y esto lo vamos a conversar de repente en una práctica, unos 10 minutos. Vamos a poner un ejemplo y vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Y acá miren, como les decía, modelo Lalón de factores condicionantes de la salud. Ya les dije 4 grandes dimensiones de la realidad. La biología humana, que comprende la herencia genética, les decía. Ya el funcionamiento de los sistemas internos y complejos. El ambiente, que comprende los medios físicos, psicológicos, social. Los estilos de vida, que comprende la participación laboral, las actividades recreativas y los patrones de consumo, ¿no? La organización de los sistemas, que comprende los aspectos preventivos, curativos y recuperativos. O sea, son 4 grandes procesos, ¿ya? 4 grandes dimensiones. Y estos son en cuanto a los determinantes de la salud, que son todos aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas y actuando o interactuando en diferentes niveles de organización, ¿no? Determinan el estado de salud de la población, ¿ya? Por lo tanto, conforman así un modelo que reconoce el concepto de que el riesgo epidemiológico está determinado individualmente, tanto histórica como socialmente. Así es, ¿ya? Si tú no te alimentas bien, de repente te enfermas de TLC, ¿no es cierto? Si yo estoy bien alimentado, no me pasa nada. Ya estamos hablando de la parte individual, ¿ya? Ya en la parte social es otra cosa, ¿no? La relación entre los determinantes de la salud y el estado de salud es por ello compleja e involucra muchos niveles de la sociedad, que como se ha señalado abarcan desde el nivel microcelular hasta el macroambiental, ¿ya? Esos son los determinantes de la salud. Y ahí también tenemos otro modelo de determinantes de la salud, por Dargen y Whittaker, 1991. Estilos de vida, redes sociales, ¿no? Y todas las condiciones socioeconómicas, ¿ya? Y este modelo nos habla, miren, desde hace muchos años se establecen varios modelos interesantes que explican y evidencian que la salud de las personas es resultado de la interacción de muchos factores que van más allá de lo puramente biológico. Ya donde nacen las personas, cómo crecen y viven, cómo envejecen, el dinero, el poder, los recursos, ¿no? Todo eso habla. Los comportamientos y hábitos personales son relevantes, pero más allá de estos se encuentran su red social y comunitaria, las características de su vivienda, su trabajo, el desempleo, el tipo y posibilidades de alimentación, nivel educativo. Fíjense todo lo que nos habla del modelo de los determinantes de Durkheim y Whittaker, ¿ya? 1991. Ahora, la relación entre los determinantes de la salud y el estado de salud es compleja e involucra a muchos niveles de la sociedad, que va desde el nivel microcelular hasta el macroambiental, como ya lo han visto, ¿no? Y ya en esto existe pues rango de determinantes de salud, que va desde los determinantes proximales o microdeterminantes asociados a características del nivel individual, epidemiología genética y molecular, hasta los determinantes distales a macrodeterminantes asociados a variables de los niveles de grupo y sociedad, es decir, la población, es decir, la epidemiología social, ¿no? Entonces estamos hablando de de los microdeterminantes que está asociado al nivel individual, ¿no? ¿Ya? Ambos extremos se encuentran en franca expansión a la actualidad. Tanto factores micro como los macro se encuentran implicados en la producción de enfermedad y entre ellos los micro dan el resultado la expresión de genes de resistencia y los macro cuando hablamos de estilos de vida. Por ejemplo, los genes de resistencia. Vamos a ver, por ejemplo, lo que está sucediendo que se llama en la diabetes, ¿no? Ya, el gen de la persona. Micro.
Y en el macro estamos hablando del estilo de vida, cómo se alimenta esa persona, cuántas horas duerme, ¿no? Todo eso. Y estos son los determinantes estructurales de las desigualdades en salud, pues. Determinantes intermedios, ¿no? Ahí tenemos. Es un cuadro, ¿no? El contexto socioeconómico, político, ejes de desigualdad, clase social, género, edad, etnia, territorio, ¿ya? Y los recursos materiales, ahí tenemos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, miren, creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud en 2005 para proporcionar orientación a los programas de los Estados miembros y la Organización Mundial de la Salud con la recolección de evidencia sobre los determinantes sociales y las formas de determinar con las desigualdades. El informe final de la Comisión fue publicado en agosto del 2008. Incluye 3 recomendaciones generales, fíjense. Mejorar las condiciones de vida diarias. Abordar la distribución desigual de poder, dinero y recursos. ¿Se dan cuenta? Y evaluar y comprender el problema y evaluar el impacto de la acción. Así, no simplemente, ya yo le doy esto y punto. Hay que evaluar cuál fue el impacto, ¿ya? De lo que, de la medida o de las medidas que estoy tomando. Entonces, miren, la Organización Mundial de la Salud también organizó una conferencia mundial sobre determinantes sociales el 19 de octubre, del 19 al 21 de octubre del 2011 en Río de Janeiro. ¿Ya? Hablaron pues sobre los determinantes sociales, ¿ya? Y las principales influencias en la calidad de vida, incluida la buena salud y la extensión de la esperanza de vida sin discapacidad, que es lo que se quiere. Ahorita la esperanza de vida de nosotros se ha extendido, pero hay mucha discapacidad, ¿ya? La atención médica intentará reunir las piezas y reparar el daño causado por una mala salud prematura. Son los factores sociales, culturales, ambientales, económicos y otros los principales causas de índice de enfermedad. Así es. Miren todos, factores sociales, factores culturales, ambientales, económicos y otros, ¿no? Fíjense, ya esto lo han tocado en reuniones, en asamblea, en conferencias. Henry Bloom también nos habla, ya, de esto de la determinantes, ¿no? Y nos habla, pues, sobre la administración sanitaria y la planificación, que fue un pionero en la reforma de la salud, citado por Brecht, 1987. Muestra cómo los factores, estilos de vida, medio ambiente, organización de la atención de la salud y biología humana se relacionan y se modifican mediante un círculo envolvente formado por la población, ¿ya? Y este es el de Bloom: medio ambiente, población, servicios de salud y estilos de vida. Es muy parecido a la Londe, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el agente? Es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química, forma de radiación o cuya presencia es necesaria para la presencia de una enfermedad. Es el agente. Y el huésped es una persona o animal vivo de cualquier tipo que en circunstancias naturales permitirá el alojamiento de un agente infeccioso. Y el ambiente es todo aquello que circunscribe al agente y huésped, permitiendo ser un factor para la presencia del agresor o ser parte de ella, ¿ya? Y esta es la tríada epidemiológica, pues el agente, ¿no? Actualmente existe una mejor percepción de los agentes causantes de las enfermedades. Y ahí tenemos, miren, agentes biológicos, bacterias, protozoarios, hongos, todos, riquetes, virus, ¿ya? También tenemos factores químicos: calor, frío, electricidad, radiaciones ionizantes, ruido, vibración. Y químicos, todas las drogas, tóxicos, ácidos, álcalis, pesticidas, fármacos, ¿ya? Ese es en el agente. Ahora, en el huésped, su interacción con el medio ambiente, el agente estará en función de la medida que afecte, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que va a afectar? Vamos a ver, mira, del huésped y la enfermedad, el estado nutricional, la edad, el sexo, porque ustedes saben, las enfermedades en menores de 5 años es diferente al perfil epidemiológico de un adulto mayor. De igual manera, en las mujeres es diferente, ¿no? La raza, la constitución, la herencia, características psicológicas, mecanismos de la defensa, ¿no? Y en el ambiente, miren, el físico, clima, altitud, geografía, saneamiento, contaminación, ruido, radiaciones. En lo biológico, miren, la flora, la fauna, los vectores, los reservorios, los alimentos. Lo sociocultural, la vivienda a nivel de vida, escolaridad, hábitos y creencias, economía, ocupación.
Y estos son en cuanto a los estudios epidemiológicos según el tiempo, que pueden ser transversales o prevalencia, estudios longitudinales. Según los conceptos, estudios descriptivos, analíticos, observacionales, casos y controles de corte, ¿ya? Y esta es la realidad, ¿no? Los estudios, ¿ya? Bueno, acá hemos terminado. Gracias. Vamos a pasarles lista, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Hay algún tipo de mecanismo de supervivencia que tienen las enfermedades? O bueno, en este caso los patógenos, para quizás si las conociéramos, pudiéramos evitar la propagación o el contagio. ¿Qué tipo de mecanismos permiten sobrevivir a los patógenos? ¿Qué hace que eviten el sistema inmunológico de las personas? Porque como lo vimos a lo largo de la historia, pues, ¿no? Que digamos así que los hábitos han cambiado, como quizás ya no saludarse con besos, sino saludarse con las manos. Ahora, recientemente, quizás con el uso de mascarillas, implementando quizás lo que es la vacunación a un registro de, de inmunidad. Pero, ¿qué son estos mecanismos de supervivencia, se podrían decir? No son mecanismos de supervivencia. Miren, si nosotros nos enfocamos en todo lo que es la salud, nosotros para conservar la salud, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Por ejemplo, antes, yo les digo, antes, ¿por qué aparecen las vacunas? Porque habían enfermedades. Entonces, ¿qué se comenzó a trabajar? Se comenzó a ver primeramente cómo las vacunas, ¿para qué enfermedad? Para ciertas, y ahorita se ha controlado bastante las enfermedades infecciosas en los niños más que todo. La mortalidad era bárbara antiguamente en los niños, ¿ya? Las vacunas nos han ayudado a controlar eso. Ahora, nosotros tenemos que ver cada enfermedad. ¿Por qué razón? Porque son diferentes modos de contagio. Por ejemplo, en el COVID, ¿qué es lo que se hizo para poder, como dices tú, sobrevivir al COVID? Primeramente hacer el estudio cuál era ¿qué se llama? El mecanismo de transmisión. ¿Y el mecanismo de transmisión cuál era? La vía aérea. Por eso es lo que comenzamos a utilizar la mascarilla. Por eso es lo que comenzamos a lavarnos las manos. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Estornudamos y nos ponemos la mano, ¿no es cierto? Entonces ahí llevamos virus. ¿Qué hacen? Damos la mano a otra persona, entonces estamos contagiándonos. Entonces son situaciones que desde la aparición de todos estos problemas, la gente ha ido viendo, las personas han ido viendo los mecanismos de transmisión y de acuerdo a eso, tomar las medidas preventivas que se tienen que tomar. Por ejemplo, ahorita en el dengue, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Controlar el vector, controlar el vector. Lo controlas al vector, eliminas al vector, las personas van a estar tranquilas. Entonces son los mecanismos de transmisión que nosotros tenemos. Para eso existen las cadenas epidemiológicas. Entonces las cadenas epidemiológicas tienen una puerta de entrada, vamos a conocer una puerta de entrada, una puerta de salida, el germen que la va a producir la enfermedad o el vector que la está llevando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en todo ese sentido, ¿ya? No sé si en Ok. parte ya te le he contestado. Sí, sí, sí. O sea, los mecanismos que tiene, bueno, los mecanismos de supervivencia que tiene un patógeno, más allá de simplemente mantenerse con vida, si no es mantener en sí, voy a llamarlo especie viva, que en este caso es utilizando los vectores, que es propagando la enfermedad, este, Exacto. quizás anclándose en un huésped. Así que eso sería, ¿verdad? Los mecanismos de este patógeno para sobrevivir al medio, ¿verdad? Claro, porque realmente, mire, yo les Ujú. digo ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa nosotros? Ahorita nosotros como ser humano podemos tener la TBC, pero la TBC latente, el bacilo lo podemos tener. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de alimentarnos bien? O sea, nosotros tenemos que hablar en todo contexto. Dejamos de alimentarnos bien, de repente comenzamos a beber, entonces hacemos otro tipo de hábitos.
que son nocivos a nuestra salud. El bacilo de Koch comienza pues a crecer más. Entonces se expande dentro de nuestro organismo y se produce la enfermedad. Es lo que está pasando. ¿Ya? Igualito en el VIH. ¿Hay cuántas personas están infectadas con VIH que no saben ni siquiera ellos, pero no hacen enfermedad? ¿Ya? Mientras no transgredan tu sistema inmunitario, van a estar bien, pero el momento que se baje su sistema inmunitario, ahí va a aparecer la enfermedad. ¿No? Entonces nosotros tiene que jugar, que se llama muchos factores, ¿ya? Para que nosotros vivamos pues como realmente debe ser, ¿ya? Por eso les digo, esta tríada ecológica es importantísima que las conozcamos. Y vamos a ver también las cadenas epidemiológicas, cómo realmente, por dónde ingresan los gérmenes, ¿no? Las puertas de entrada, las puertas de salida, cómo vamos a tratar en ese sentido, ¿ya? Ahora, el germen, de todas maneras, muta también. Ustedes han estudiado en biología celular la mutación, y hay gérmenes que mutan, ahí hacen resistencia a los medicamentos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que, nosotros como médicos, conocer, ¿ya? Bueno, Listo, vamos a profesor, seguir, muchas gracias, más bien. listo, vamos a seguir conversando, porque eso es importante que ustedes sepan todo esto. Listo, entonces vamos a pasar la lista, ¿ya? Por favor. Aldave Fernández, Presente, doctor. ¿ya? Alfonso Pariona, Presente, doctor. Jesús Mamani, Presente, doctor. Arango Guadaña, Arango, Araujo Marcos, Presente, doctor, buenos días. buenos días, señorita. Arias Vallejos, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Barbosa Cabanillas, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Barrientos Bravo, Presente, doctor. Buenos días. buenos días, señorita. Bernaola Pacheco, Bernaola, Bernaola, Bravo Hacha, Alberto, Bravo, Caballero Torres, Presente, doctor. ah, Cáceres Trujillo, Cáceres Trujillo, Canaza Burgos, Canaza Burgos, Carvajal Yarma, Yael, Presente, doctor. ya sé. Caituyo Corrales, Presente, Sheila, doctor. Presente. ya. Cuba Ventosilla, sí está. Damián Falcón, Valeria, Presente, doctor. de la Cruz Zavala, Presente, doctor. Egusquiza Hurtado, Egusquiza, Presente. Enríquez Rojas, Brian, Enríquez, Presente, doctor. ya. Presente, presente. Fernández Cagua, Presente, doctor. Fernández Vaca, Presente, doctor. Fernández, ya. Figueroa Garayar, Presente, doctor. Flores Sato, Presente, doctor. González Vázquez, González, Presente, doctor. ya. Grados Villagómez, Grados, Grados, Hidalgo López, Presente, doctor, buenos días. ya.
Guaita Córdoba. Presente, presente, doctor. Huicho doctor, Ari. Ya. Huicho Ari. doctor, Sí, doctor, disculpe, soy graduado, el micrófono no se activó. ya. Infanzón Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Infanzón Raimundes. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Javier de Amián. Ya Presente, doctor. está. Ya. Jiménez Hernández. Presente, Jiménez. doctor. Ya. Lavanda García. Presente, Melissa. doctor. Ya. León Salomé. Presente, doctor. Leiva Morales. Presente, doctor. Mamani León. Presente, doctor. Manrique Maldonado. Presente, doctor. Ya. Marcelo Zapata. Presente, doctor. Marina Cordero. Presente, doctor. Molina Evangelista. Presente, doctor. Montenegro Huerta. Presente, doctor. Mostacero Díaz. Presente, doctor. Nava Lipa. Nava. Nava Lipa. Presente. Ya. Orozco Generoso. Orozco. Presente, doctor. Ya. Pacheco Huerta. Presente, doctor. Panduro Guamán. Panduro. Panduro. Paredes Gervasio. Paredes. Paredes Gervasio. Doctor dijo presente en el chat. Ya. Paitán Mesa. Presente, doctor. Pérez Alba. Presente, doctor. Pérez Ramos. Presente, doctor. Buenos días. Ya. Pisconte Pardo. Pisconte. Pisconte. Quiroz Aparicio. Presente, Quiroz doctor. Aparicio. Ya. Presente, doctor. Ya. Quispe Chipana. Sí está. Ramírez Jara. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Reate Guifarro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Babilón. Rodríguez. Rodríguez presente, doctor. Buenos días. Rojas Campana. Alison. Presente, doctor. Ya. Rojas Román. También está. Rosa Santos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salazar Garrido. Presente, doctor. Ya. Salinas Aguirre. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Salinas Castillo. Sánchez Guamaní. Presente, doctor. Santi Esteban Valencia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sastre Escárcena. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Segura Suárez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva Condo. Presente, doctor. Choca Gutiérrez. Presente, doctor. Subauste Chávez. Subauste. Valdés Roca. Presente, doctor. Ya. Valdivia Jara. Valdivia Jara. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Presente. Ya. Vega Vinostroza. Presente, doctor. Vega Urrutia. Vega Urrutia. Vega. Ah, ya, sí está. Velázquez Mariluz. Presente, doctor. Villanueva Guardia. Villanueva. Villanueva Guardia. Presente, doctor. Buenas tardes. Villanueva Guardia Buenas presente. Ya. Yáñez Peña. Presente, doctor. Zúñiga Vázquez. Presente, doctor. Ya. Listo. ¿Quiénes están a ver en el chat? A ver, la Ya, señorita doctor. delegada que me diga. A ver, Arango. Arango. Ajá. Arango, Daniel. José Daniel. Ya, ¿quién más? Después, Egusquiza, Astrid. Ay, Usquiza, ya. Después, Huicho. Huicho. Ya. No, sí está Huicho presente. ¿Quién más? Ay, ya. Ah, Visconte Pardo. Ajá. Visconte Pardo. Y María Fernanda Rojas. Rojas. Rojas Campana.
Ah, no, Eh, Román. No, sí está, Robert ajá, Román está, sí. ok, ya. No hay Eso es todo, doctor. Ya, están todos, ¿no? 1, 2, 3, sí. Ya. Gracias. Buenas tardes. Entonces nos vemos en la tarde con el grupo. Ya, hasta luego, doctor. Ya, Gracias. hasta luego. Ya. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes más bien.